Hechos, capítulo 7, versículos 45 al 50. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Amén. Leamos juntos. Dice así: el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Oremos. Padre amado, gracias por este día, gracias también por la lluvia, y pedimos, Señor, que usted nos bendiga en esta mañana. Señor, nos ayude a comprender su palabra y ver, Padre, cómo el pueblo de Israel, a lo largo de su historia, siempre rechazó las bendiciones espirituales. Señor, ayúdenos a que esto pueda ser una lección para nosotros, de poder acercarnos a usted cada día más. Padre amado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ver este pasaje, pero antes, Éxodo capítulo 2, sin perder Hechos, dejen marcadito Hechos. Éxodo capítulo 2, había quedado pendiente una explicación, ¿cierto? Nuestra hermana Patricia nos había preguntado, ¿cierto? ¿Se acuerda que habíamos hablado de Moisés y de su huida de Egipto? Entonces, teníamos que estudiar en la semana. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué Moisés huyó de Egipto? Alguien, por favor, que pueda leer versículo 13 al 15. Éxodo 2, del 13 al 15. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Muchas gracias. Entonces, ¿por qué Moisés huyó de Egipto? Porque mató a un egipcio. ¿Cierto? Lo mató, eso lo sabemos por el versículo 11. Dice: en aquellos días sucedió, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Pero no solamente tuvo miedo. De acuerdo al versículo 15, ¿qué pasó? ¿Por qué huyó? Porque el faraón quiso matarlo, él quería matarlo. El faraón quería matar a Moisés por este delito que había cometido. Así que eso es lo que la Biblia nos enseña. En el fondo, similar a la historia de Caín, que luego de matar a su hermano Abel sale, ¿cierto? Y se va lejos de la tierra donde él vivía con su familia. Moisés también sale huyendo y se va a la tierra de Madián. Y en ese lugar él vive por 40 años. 40 años pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Y Jetro tenía una hija que se llamaba Séfora. Con ella se casó y tuvo 2 hijos, Moisés. Y teniendo Moisés ya 80 años,
Dios se le aparece en el desierto en una zarza ardiendo. Es como ver un arbusto que está encendido pero no se quema. Y de ese fuego sale la voz de Dios. Y Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, tú vas a liberar a mi pueblo. Eso fue lo que vimos en los últimos estudios. Esteban está presentando toda la historia del pueblo de Israel por partes. Abraham primero, después José y ahora Moisés. Y el patrón que nosotros vemos acá es que el pueblo de Israel constantemente, ¿qué hace? Rechaza la voluntad de Dios. José fue rechazado por sus hermanos, tratado de asesinar, lo venden finalmente. A Moisés también lo rechazaron, no lo querían. Y durante todo el tiempo que duró la peregrinación en el desierto hasta llegar a la frontera de la tierra prometida, para Moisés no fue nada fácil porque el pueblo se quejaba todo el tiempo, ¿cierto? Y le hicieron varias rebeliones. Por lo tanto, ¿por qué Esteban, para defenderse de los cargos falsos que le han hecho, por qué Esteban está contando la historia de Israel? Si ustedes lo han notado, Esteban no está tratando de defenderse él mismo. Él está defendiendo la verdad de Dios, en primer lugar, y por otro lado, él está mostrando a través de toda la historia de Israel que el pueblo de Israel siempre ha rechazado a Dios, a pesar de todo lo que Dios ha hecho por ellos. De hecho, lo vamos a ver la próxima semana cuando terminemos con este capítulo, en los versículos finales. Fíjense lo que les dice Esteban a los fariseos que lo estaban acusando. Versículo 51 de Hechos 7. Mire cómo les dice: duros de cerviz, que es como decirles duros de cabeza, ¿cierto? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Así que este versículo es clave para entender por qué Esteban cuenta toda la historia del pueblo de Israel. Porque él está diciendo: ustedes tienen la misma actitud que hemos tenido como nación desde que Dios llamó a nuestro padre Abraham. Duros de corazón, rebeldes. El Señor nos dice algo y no lo queremos hacer, ¿cierto? Entonces Esteban muestra que a pesar de toda la rebeldía, la desobediencia del pueblo de Israel a lo largo de todos los siglos, el Señor igual se mantiene fiel, amoroso, y ahora ha enviado a su Hijo Jesús, al Mesías. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel con el Mesías? También lo rechazó. Es decir, esta tendencia del corazón humano de ser duros, de resistir al Señor, es lamentablemente de siempre. Y aquí en el versículo 45, nosotros vemos que Esteban hace una breve historia de la monarquía, de los tiempos de la monarquía de Israel. Porque el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, pero Moisés pudo entrar, ¿o no? No, ¿Por qué no pudo entrar Moisés? porque había cometido pecado, o sea, no se fue con las leyes que Dios le pidió que hiciera, sino que golpeó una roca que tenía que... él tenía que con la, me parece... Vara. Con la vara, golpear la roca para que Dios hizo otra cosa. Desobedeció, también desobedeció con la circuncisión sí que le hicieron. Él tenía que hacérselo al niño y tampoco lo hizo, o sea, tuvo dos. Claro, y la esposa va y le dice, sí, ¿verdad? Bueno, si ustedes recuerdan, como bien dijo nuestra hermana, el Señor parece que fue muy drástico con Moisés. Porque uno dice, ¿por qué lo castigó de esa manera, a esos niveles? Porque la historia dice que el pueblo de Israel estaba quejándose, no tenían agua, y Moisés ya estaba, pero totalmente fuera de sí. Y el Señor le dice a Moisés, Moisés, háblale a la roca y le va a salir agua. En otra parte también es cierto que le dice, golpéala con la vara. Pero Moisés estaba enojadísimo, estaba enfurecido. Y le dice al pueblo, yo les voy a dar agua, les dice. Yo les voy a dar agua.
y enojadísimo azota la roca con la vara. Y claro, salió el agua. Después de eso Dios le dice a Moisés, Moisés, por haber hecho esto, no vas a entrar a la tierra prometida. Lamentablemente Moisés solamente llegó a la frontera de la tierra prometida. Moisés la vio desde lejos. Pero, pregunta, ¿Moisés no va a entrar nunca a la tierra prometida? O a lo mejor sí estuvo ya. O perdió ya a Moisés y no va a tener ninguna posibilidad. Porque ya está muerto. ¿Va a estar o ya estuvo? O está. Porque Moisés fue sepultado, nadie sabe dónde, dice la Biblia que solo Dios sabe dónde está el cuerpo de Moisés. Pero entró, ¿no? Mateo 17, ¿A la tierra? a la tierra prometida, que es la tierra de Israel. No entró. Veamos. Lo observó, no la vio. Mateo 17. Para que ustedes vean que el Señor siempre es bueno, misericordioso. Siempre da oportunidades. Siempre da segundas oportunidades. Mateo 17, vamos a leer desde el versículo 1. Esto fue cuando el Señor se transfiguró delante de los apóstoles. Solamente estaba Pedro, Juan y Jacobo. Solo 3 de los 12. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Este monte es el monte Tabor. Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, ¿quién apareció? Moisés y Elías. Así que Moisés, ¿ha estado en la tierra prometida? ¿Ha estado? Porque el monte Tabor está dentro de la tierra de Israel. Por lo tanto, ahí ustedes pueden ver que cuando nosotros hablamos de cosas que para la razón pueden ser fantásticas, para Dios no hay nada imposible. Porque aquí tenemos a Jesús, que es Dios en forma humana. Y ahí está parado sobre la tierra. Y se transfigura, es decir, empezó a brillar, mostrando la gloria que Él tiene como Dios. Apareció vivo Elías. ¿Cómo puede estar vivo Elías? ¿Murió o no murió? Elías murió, ¿no? ¿O está vivo? Está vivo, porque Elías vino un carro de fuego del cielo que lo arrebató y se lo llevó al cielo vivo. Así que Elías es una de las personas que no sabe lo que es la muerte. Hasta ahora, ¿cierto? No sabemos qué va a pasar después. Y Moisés aparece acá vivo. Se supone que Moisés murió efectivamente a los 120 años, pero los que creen en Dios, ¿cómo están? ¿Están vivos o están muertos realmente? Cuando nosotros partimos de este mundo, la muerte simplemente significa separación de nuestra parte física y de nuestra parte espiritual, pero estamos vivos. Y acá aparece Moisés vivo hablando con Jesús y con Elías. Quizás de qué fue la conversación, porque ahí estaba Pedro, estaba Juan y Jacobo, mirando nomás a estos 3 conversando. Así que como usted puede ver, es cierto, Moisés fue castigado severamente, murió, no entró a la tierra prometida, pero aquí vemos que sí estaba, apareció vivo y conversando con Jesús. Y más adelante, en el reino mesiánico, cuando el Señor vuelva en la segunda venida, Él va a establecer sobre la tierra su reino por 1000 años. Y ahí usted puede ver en Mateo 17 que eso no fue una metáfora, no fue una cosa simbólica. Literalmente apareció vivo Elías, literalmente apareció vivo Moisés. Jesús, que es Dios, hombre, transfigurado ahí también. Así que usted puede ver que el futuro reino mesiánico no es algo imposible. En Ezequiel 37, en la profecía de los huesos secos, dice que en un futuro todo el Israel, todos los del pueblo de Israel que creyeron en Dios, van a ser resucitados
y van a entrar vivos a este reino. Así que cuando uno ve la transfiguración, uno dice, no, no es tan descabellado. Si hay personas que murieron y otras que no murieron, como Elías, y aparecen ahora vivos conversando con Jesús, quiere decir que el reino es una realidad que vendrá muy pronto. De hecho, aquí Esteban menciona a David, y David, en 2 de Samuel 7, el Señor le promete que va a haber un reino y que él va a ser el rey de ese reino. Pero se supone que David murió. ¿Cómo va a estar David en el reino? Porque ahí está la resurrección del valle de los huesos secos. El Señor va a resucitar a todos los santos del Antiguo Testamento y van a entrar vivos al reino. Así que como usted puede ver, el Señor siempre da oportunidades. Moisés va a estar también en el reino, además. Así que, es cierto, fue castigado de una manera muy que para nosotros nos parece como que excesivo. ¿Por qué? Por eso nomás lo castigó. Bueno, para que ustedes vean que el Señor es santo y Él no quiere, sobre todo, que los líderes, en el caso de Moisés, hayan hecho eso delante de las demás personas. Porque Moisés dijo, yo les voy a dar el agua. David entonces va a ser resucitado también, y en este reino el Señor Jesucristo va a ser el rey del mundo y David va a ser su primer ministro. Así que, volviendo a Hechos 7, Esteban hace una pequeña historia de la monarquía de Israel, solamente menciona a David y a Salomón, pero el primer rey de Israel fue Saúl, ¿cierto? Después vino David, después Salomón, y cuando muere Salomón, la nación de Israel se divide en dos. Y se produce el reino del norte y el reino del sur, y hay dos dinastías de reyes. Cuando usted estudia la monarquía de Israel, ¿cómo fueron los reyes? ¿Eran buenos o malos? Malos. La mayoría malos, casi todos malos. Uno de los pocos reyes buenos fue Josías. Si usted mira la historia de Israel, todos los reyes fueron malos, sobre todo los del reino del norte. Constantemente dejaban que entrara a Israel el culto pagano, la adoración de dioses falsos, y se olvidaban de Dios. Entonces, Esteban recorre la historia de Israel para mostrarles a los que lo están acusando acá, para llevarlo a la muerte. Ustedes saben que Esteban muere finalmente apedreado por ellos. Esteban les muestra el mismo corazón duro que ha tenido nuestra nación durante todos los siglos. Fíjense, ustedes están haciendo lo mismo, les dice. Ustedes están haciendo lo mismo. Dice, David quiso construir un templo para Dios. ¿Pero qué le dijo Dios? ¿Lo dejó o no? David tenía todo listo. Tenía la idea, tenía la arquitectura. ¿Pero Dios lo dejó o no? No lo dejó. ¿Por qué no lo dejó? Porque David, eres un hombre que tiene tus manos llenas de sangre. Porque David, siempre nosotros nos imaginamos a David como que él era muy tierno, ¿cierto? Y andaba con el arpa, ¿cierto? Tocando y componiendo salmos. Pero David era un guerrero súper sanguinario. Pensemos que David, siendo un jovencito nada más, cuando él cuidaba las ovejas, dice que él con sus propias manos mataba leones y mataba osos que venían a matar a sus ovejas. Y cuando se enfrentó con Goliat, David no solamente le tiró la piedra con la honda en la frente. ¿Qué hizo después con Goliat? Fue donde el Goliat no estaba muerto, todavía estaba, parece, como agonizando, le saca la espada, que pesaba más que él, porque era una espada de un gigante, y le corta la cabeza a Goliat. Así que David era, y eso que estamos hablando de cuando él era prácticamente un niño. Después, durante todo su reinado, él fue un guerrero. Y él derramó mucha sangre. Entonces Dios le dice a David, David, tú no vas a construirme casa, pero sí tu hijo Salomón. Y usted puede ver aquí las grandes oportunidades que el Señor da. Salomón, ¿de quién es hijo? ¿Quién es la mamá de Salomón? ¿Era Mical, la esposa de David? La que él ganó cuando derrota al gigante, ¿cierto? El rey Saúl dice,
quien logre esta hazaña, yo le daré a mi hija, la princesa, Mical. Y David la obtuvo. ¿Salomón era hijo de Mical? ¿De dónde nace Salomón? De la mujer que él tuvo como amante, que la miró por la ventana. David, ¿cierto? No había ido a la guerra, se había quedado en el palacio, se levantó en la tarde, dice, se levantó de su lecho en la tarde y vio a Betsabé. Betsabé era casada con Urías, uno de los capitanes del ejército de Israel, y con ella tuvo a Salomón. Pero ¿saben qué? El primer hijo que tuvieron no era Salomón. ¿Qué pasó con ese primer bebé que nació de esa relación? Murió. Nace, ¿cierto?, enfermo, y el bebé muere. Pero dice la Escritura que el Señor consoló a David y a Betsabé, la tomó por esposa, concibió, y de ahí nació Salomón. Así que nunca nos olvidemos, queridos hermanos, que Salomón es hijo de Betsabé. El Señor restaura, perdona, y Él siempre da nuevas oportunidades. Salomón, eres hijo de Betsabé. Y fíjense que Salomón era distinto a su padre. Cuando él iba a ser rey, el Señor le dijo a Salomón: Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. ¿Qué le pediría a usted si Dios le diera semejante deseo? Los presidentes de hoy, los reyes del día de hoy, ¿qué le pedirían a Dios? ¿Qué es cierto? Poder, fortuna, ser invencible, tener el ejército más poderoso del mundo. Pero ¿qué le pidió Salomón a Dios en esa oportunidad? Solamente sabiduría. Señor, dame sabiduría para ser un buen rey para tu pueblo. Salomón tenía otro corazón, ¿cierto? Salomón era distinto. Y dice que este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Se fijan que Esteban no cuenta todos los detalles, pero nosotros sabemos que fue así. El Señor le dijo a David que no, pero el hijo sí lo hizo. Salomón edificó el templo, y es muy interesante que aquí el versículo 48 dice: el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Nosotros estamos aquí en un templo, ¿cierto? Esto es un lugar, digamos, la casa de Dios, ¿cierto? Nosotros le decimos así, que es la casa de Dios, un lugar dedicado para la reunión, pero nosotros le decimos iglesia, ¿cierto? Le decimos iglesia. Pero si nos sujetamos bien a lo que dice la Biblia, ¿qué es realmente la iglesia? ¿Cierto? Es decir, este lugar es solamente un templo, es solamente un edificio. Si bien es especial, ha sido dedicado, pero aquí Dios, el Señor dice: Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Por más que Salomón le edificó el lugar más extraordinario, era solamente un templo. De hecho, fue destruido después, en el año 70. Y solamente queda el cimiento. Usted ha visto que en Israel está este lugar, el Muro de los Lamentos. Eso es el cimiento del templo. Arriba de eso estaba construido el templo. Porque Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y así fue, vinieron los romanos en el año 70 y destruyeron todo. Quedó el puro cimiento, el Muro de los Lamentos. Pero en el futuro no muy lejano, Israel va a volver muy prontamente a reconstruir su nuevo templo. Pero el templo de Salomón no quedó nada. Realmente, hermanos, ¿quién es el templo de Dios? Nosotros, ¿cierto? Nosotros somos. Miremos por favor, sin perder hechos, 2 de Corintios. Si alguien lo puede leer, por favor. ¿Alguien, por favor, puede leer? Segunda de Corintios 6, versículo 16. 6:16, por favor. A esto ciertamente olor de muerte para muerte. Perdón, Segunda de Corintios 6:16.
6:16. Donde dice, ahí ¿Qué está. acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Realmente, ¿quién es el templo? Somos nosotros, ¿cierto? Los creyentes. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con lo que sobre todo pasa en la Iglesia Católica. Ellos sí hablan del templo como que fuera un lugar sagrado, ¿cierto? Y realmente está bien respetar el lugar donde se reúne la iglesia, el templo, pero realmente, ¿quién es el templo? Somos nosotros. ¿Quién es la iglesia? Son las personas. Las personas son realmente la iglesia. Y aquí Dios le dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Por qué? Porque Dios, ¿dónde está? ¿Está solamente en el templo? No, en todas partes. Él está en todo lugar y lo explica de esta manera. Verso 49, esto está tomado de Isaías capítulo 66, dice, el cielo es mi trono. Es decir, cuando nosotros miramos al cielo, es como que ese lugar fuera donde Dios está sentado. Y la tierra es el estrado de mis pies. Es decir, este lugar es como que estuvieran los pies de Dios puestos. Sigue diciendo, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Así que realmente, ¿cuál es el énfasis? El énfasis está en que nosotros debemos ser el templo de Dios donde Él venga a habitar. Y así es. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Los hijos de Dios somos realmente el habitáculo de Dios aquí en la tierra. Y este lugar es solamente un edificio. Se respeta, ¿cierto? Por supuesto, y todo. Pero cuidado con tener una actitud muy de como que fuera un lugar santo, así que no se puede hablar muy fuerte. O no, cuidado, es el templo, ¿cierto? Eso es religiosidad. Lo mejor es entender que nosotros somos el templo de Dios. Que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Y que Él nos ha dado este cuerpo para que le glorifiquemos a Él. ¿Cierto? El Señor quiere que nuestra vida cuente para su gloria. Así que antes de entrar finalmente a la muerte misma de Esteban, que se explica a partir del versículo 51, hemos visto hasta acá que Esteban hace todo este recorrido por la historia para mostrarnos que la tendencia natural del pueblo de Dios ha sido ser rebelde, ha sido ser duro de cerviz, no aceptar a Dios, no creer en Dios. Y uno podría pensar, bueno, aquí los religiosos se van a arrepentir y no van a matar a Esteban. Pero no es así. Fíjense versículo 54, adelantándonos un poquito a lo que vamos a ver. De aquí de Hechos 7. Hechos 7, 54. Dice, oyendo estas cosas, es decir, todo lo que Esteban les dijo a ellos, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Es decir, a pesar de que Esteban les dijo la verdad y les da la oportunidad de que se arrepientan y cambien de actitud, ¿qué hicieron los religiosos? Se enfurecieron y rechinaban literalmente los dientes de ira. Verso 57. Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y así muere, lamentablemente, Esteban. Nosotros conocemos esta historia. Pero nosotros podemos ver que fue lo mismo que hicieron con Jesús. A Jesús también le contrataron testigos falsos, le hicieron un juicio ilegal, y a Esteban le están haciendo lo mismo. Contrataron testigos falsos para decir mentiras en contra de Esteban, pero ¿cómo fue la defensa de Esteban? Esteban no se defendió en ningún momento él. Él contó la historia del pueblo de Israel, contó cómo Dios es glorioso, pero cómo es el pueblo, el que es desobediente y no se quiere someter a él. Y cuando termina de contarles todo esto, de alguna manera Esteban les da la oportunidad de que se arrepientan, pero no hubo arrepentimiento. Todo lo contrario.
lo matan a Esteban, lo apedrearon. Y dice versículo 60, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿No se parece a lo que dijo Jesús también desde la cruz? A sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban lo dice un poquito diferente. No les tomes en cuenta este pecado. Porque en la ley había un pecado que se llamaba pecado de ignorancia o pecado por hierro, ¿cierto? Es como cuando nosotros vamos caminando, no sé, por el centro y de repente chocamos con alguien, ¿cierto? No es que nosotros quisimos agredir a esa persona, fue un accidente, ¿cierto? Bueno, en la ley también, en la ley de Israel, había esta posibilidad de un pecado de ignorancia. En el fondo Esteban le está diciendo a Dios, imagínense el corazón que tenía Esteban, en vez de pedir venganza, Esteban dice, Señor, considérales a ellos esto como que hubiera sido un pecado de ignorancia, porque ellos no sabían. Y de hecho más adelante, ¿se fijaron que ahí aparece Pablo? Pero cuando todavía se llamaba Saulo. El apóstol Pablo también estaba en este grupo. Pero Pablo en ese tiempo no creía en Jesús. Era un fariseo, perseguidor de los cristianos. Y participó aquí en la muerte de Esteban. Pablo más adelante dice, yo lo hice por ignorancia. Yo no conocía a Cristo. Pero mire la oportunidad que luego le da Dios. Lo transformó en otra persona. El apóstol Pablo. Así que, hermanos amados, defendamos nuestra fe con la palabra de Dios, como lo hizo Esteban, y vivamos una vida de testimonio como lo hizo Esteban para la gloria de Dios. Estamos aquí para que la iglesia sea luz, para que prediquemos el Evangelio. Oremos. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra. Bendíganos, Señor. Y bendiga a cada uno de mis hermanos que han llegado en esta mañana. Pedimos, Padre amado, que su palabra la podamos vivir en esta semana. Podamos dar un testimonio verdadero, como lo hizo Esteban hasta el último día de su vida. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.